Sí, bueno, buen día. Mi apellido es Pasioco. Vamos a tratar de explicar o de que traten de comprender lo que es el control prenatal y fundamentalmente lo que debemos conocer sobre la historia clínica perinatal PAS. Bueno, como verán acá, vamos a tratar de definir e interpretar lo que es el control prenatal, que es parte de un proceso destinado a fomentar la salud de la madre y del hijo, y que consiste en entrevistas programadas de la mujer embarazada con el equipo de salud. El objetivo es vigilar su evolución del embarazo y preparar a la madre para su parto y su educación de su hijo. Y nosotros podemos decir que se incrementa 12 veces, tiene un incremento de 12 veces el riesgo relativo de tener un efecto adverso en aquellas consultas tardías o insuficientes debido al analfabetismo, a la adolescencia, a la mujer soltera y sola, grandes multíparas, residencias alejadas, ingreso insuficiente, y también se debe tener en cuenta que son muy pocas las causas de las muertes durante la gestación y que estas son fácilmente diagnosticables por el equipo de salud a cualquier medida de atención sin requerir complejidad ni tecnologías costosas. Únicamente requiere un control prenatal adecuado y una organización en los servicios de salud. Bueno, como vemos en esta diapositiva, lo que intentamos de explicar cuáles son los objetivos del control prenatal. La diapositiva está bien clara y los objetivos son 4, pero son sumamente importantes, que determinar enfermedades subclínicas de la madre. No se olviden que nosotros supuestamente estamos trabajando con pacientes que creemos sanas y por lo tanto hay que determinar si alguna paciente tiene alguna patología para poder diferenciar a continuación si estas pacientes van a ser de riesgo o no y encuadrarla en un control prenatal de bajo riesgo. Y a su vez, una vez que la detectamos, a las enfermedades subclínicas, hacer una prevención y un diagnóstico temprano de las complicaciones que se pueden producir durante el embarazo. Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, que eso lo vamos a hacer con las curvas de crecimiento fetal, tanto materno como de altura uterina, y por supuesto ver, siempre controlar cómo va creciendo y cómo va evolucionando el feto en su desarrollo. Y otro tema fundamental, que es la preparación psicofísica para el parto, y acá se incluyen todo lo que son contenidos educativos. Recuerden que el control prenatal no solamente es biológico, sino que debe de tener contenidos educativos que forman una parte, es una parte importante para la evolución del embarazo y del control prenatal. Bueno, otro tema a tener en cuenta son los requisitos que debe tener un control prenatal. Los requisitos de control prenatal, como figura acá en la diapo, precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. Vamos a explicar principalmente precoz, se refiere a por lo menos de la semana 20, pero cuanto más precoz se realice, si se puede realizar en el primer trimestre, es fundamental porque sirve como para detectar, como dije antes, las enfermedades que puede tener la madre y de esta forma evitar complicaciones a futuro y poder tratar y disminuir la mortalidad neonatal. Así que es fundamental el control precoz del embarazo y cuanto más temprano se haga es mucho mejor. Bueno, como dije antes, control precoz, que por lo menos antes de la semana 20, ya le expliqué que cuanto más precoz es mejor, con el primer trimestre, 5 más controles, pero estos 5 más controles debe tener una periodicidad adecuada. Podríamos decir que, por ejemplo, el primer control, ya dije, entre las 20 semanas, el segundo control entre las 22 y 24 semanas, el tercer control entre las 27 y 29 semanas, el cuarto control entre las 33 y 35 semanas y el quinto control entre las 38 y 39 semanas. ¿Y a qué nos referimos con controles adecuados en calidad? O sea, el control prenatal tiene que ser completo, tiene que ser un control que tenga los contenidos mínimos
que deben garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Por lo tanto, este tema es importante porque más que ver el número de los controles, es tener un control adecuado en calidad. Si no, no tiene ningún valor el control prenatal. Los controles completos en calidad es lo que nos va a garantizar un buen desarrollo del embarazo y prevenir enfermedades tanto maternas como neonatales. Y cuando hablamos de amplia cobertura, obviamente se refiere que debe de abarcar a la mayor cantidad de la población posible y es la única forma de que se va a poder disminuir la mortalidad materna y perinatal. Bueno, en esta diapo, como vemos, queremos ser un poquito más ambiciosos en cuanto a lo que se refiere al control. Es de suma importancia si pudiéramos realizarle a la mujer lo que se llama control preconcepcional. En nuestro medio es muy difícil, pero sería lo ideal porque así llega al embarazo en las condiciones que se requiere para no tener ningún inconveniente ni patologías en el embarazo. Por eso la medicina preconcepcional o el control preconcepcional es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para las infecciones, o sea, para poder diagnosticar cualquier ITS y sobre todo fundamental para poder diagnosticar si la paciente tiene anticuerpo para rubiola positivo. Esto debe tomarlo todo médico que atiende a mujeres en edad fértil, tanto pediatra, clínico como ginecólogo y obstetra. Siempre debemos pedirle el carnet de vacunación, ver si la paciente está vacunada y si no está vacunada, ver si tiene anticuerpos pidiéndole una inmunoglobulina. De no estar con anticuerpos positivos se le debería vacunar y recién después permitirle un embarazo. De esta forma disminuiríamos en forma total la rubiola congénita, que a esta altura no debería existir. Buscar metabolopatías como la diabetes o patologías importantes que afectan en el embarazo, que es tiroides. Controlar enfermedades preexistentes, ya sea diabetes, como dije antes, anemia, hipertensión, o buscar alguna patología neoplásica, prevenir de malformaciones. Esto es fundamental insistir a la paciente que haga la consulta preconcepcional para pedirle que 3 meses antes comience con el ácido fólico, 1 miligramo de ácido fólico que disminuye las probabilidades de malformaciones del tubo neural. Explicarle sobre el intervalo intergenésico, que tiene que ser mayor de 2, porque disminuye el vínculo materno-fetal de su hijo actual y aparte el organismo de la mujer no se adecuó todavía para volver a tener un nuevo embarazo. El estado nutricional importante, ya sea tanto como obesidad como en desnutrición, hablar sobre los hábitos, hablar sobre el uso ilícito de las drogas, del alcohol y del uso de medicamentos que no puede tomar durante el periodo que busca un embarazo. Todo esto es medicina preconcepcional, está por supuesto antes del control prenatal, pero me parece fundamental, por eso la traje esta diapositiva, para que recordemos que si se puede realizar una medicina preconcepcional sería muy útil para detectar enfermedades. Por ejemplo, otra cosa, como veo ahí que no expliqué sobre la toxoplasmosis, era fundamental también pedirle dosaje de anticuerpos para toxoplasmosis, porque de esta forma sabemos el estatus que tiene la mujer antes de quedarse embarazada, y si es toxoplasmosis positiva o una toxoplasmosis latente, no se va a infectar nunca más y entonces no vamos a tener inconvenientes en los sucesivos embarazos. Bueno, el primer control de la embarazada, recuerden que es el primer contacto que tiene la embarazada o la mujer con el equipo de salud, por lo tanto se debe de hacer con una historia clínica completa. Ya vamos a hablar bien detenidamente de la historia clínica prenatal base, pero recuerden que toda historia clínica tiene un interrogatorio
un examen físico, exámenes de laboratorio y contenido, en este caso particular en la obstetricia, los contenidos educativos que son fundamentales. Entonces, ¿qué debe tener el primer control? Se evaluarán antecedentes, dentro del interrogatorio, por supuesto, se evaluarán antecedentes familiares, personales, se determinará el diagnóstico de embarazo, se calculará la edad gestacional, la fecha probable de parto, la medición de peso, talla materna, presión arterial, exámenes clínicos generales, tanto gineco-obstétrico como completo, un examen odontológico y los exámenes de laboratorio de un embarazo bajo riesgo. Recuerden desde ahora que es importante que sepan que dentro del embarazo de bajo riesgo, los laboratorios de rutina son hemograma, glicemia, grupo y factor, serología para sífilis, para toxoplasmosis, para Chagas, VIH, orina completa, urocultivo en la primera consulta siempre y una ecografía que evaluará, correlacionará la edad gestacional, cuanto más temprana se haga la ecografía, si durante el primer trimestre, la que tiene más valor para equiparar la edad gestacional y corroborar la edad gestacional, y se darán los contenidos educativos que también, como dije antes, es de suma importancia en la obstetricia. Como me refería antes, los contenidos educativos tienen que ser en todas las consultas que realiza la paciente. De esta forma se hace una construcción de un vínculo importante que servirá para la evaluación de las dudas necesarias y explicar la importancia que tiene la higiene, la vestimenta, los cuidados oral de la boca, una alimentación saludable, actividad y reposo, sobre la vacunación antitetánica, no ingerir ningún medicamento sin consulta previamente, evitar el tabaco, el alcohol y las drogas, participación de los padres en el cuidado del embarazo, continuar manteniendo relaciones sexuales, salvo contraindicaciones, preparar para el parto y para la lactancia. Y a su vez, dentro de los contenidos educativos tenemos los signos de alarma, que también es importante explicarle a la paciente cuáles son los signos de alarma que debe concurrir inmediatamente al centro de salud o al hospital más cercano, que cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que serían contracciones, que podríamos referirnos a que la paciente tiene contracciones, dolor lumbar, ardor y dolor al orinar. Todos estos son signos de alarma fundamentales para que la paciente concurra inmediatamente al centro de salud, pérdida de sangre vaginal o pérdida de líquido, que podría ser la ruptura prematura de membrana. Bueno, como vemos en los controles posteriores que se debe realizar, siempre debemos evaluar riesgo, siempre tenemos que evaluar riesgo en cada uno de los controles, medirle siempre la presión arterial y el peso, así podemos sacar el incremento, hacer la curva de incremento de ganancia de peso materno y ver en qué condiciones está la paciente, si está en sobrepeso o bajo peso, realizar siempre la medición de la altura uterina y percentilarla, sacar la semana de amenorrea, ocultar el feto, preguntar a la paciente si tiene movimientos fetales, hacer un examen mamario y preparar las mamas para la lactancia, la presencia de cualquier sintomatología anormal siempre tiene que preguntarse y referir a la paciente, especialmente síntomas urinarios, y si hay presencia de edema. Ante cualquier desviación que se tenga de lo que consideramos control prenatal o aparezcan signos de probabilidades de que este embarazo se está complicando, debe ser derivado a un centro de mayor complejidad y aplicarse cada norma para cada patología que pueda aparecer durante el embarazo. Bueno, ¿qué podemos decir ahora? Como venimos viendo en todas las diapos anteriores, se puede deducir que el control prenatal adecuado en calidad, cantidad, oportunidad y contenido, diferenciando acorde al riesgo, tiene un enorme potencial en la contribución de la salud familiar. Y es verdaderamente medicina preventiva. Recuerden que lo que nosotros hacemos, el mejor ejemplo de medicina preventiva es el control prenatal, porque contribuye a evitar lesiones y muertes maternas y fetales. Recuerden siempre esto, que el control prenatal es el mejor ejemplo de medicina preventiva.
Para garantizar un correcto control prenatal será necesario contar con un sistema de registro apropiado, basado en la historia clínica perinatal base, el carnet perinatal y sistema informático perinatal. Como ya lo expresé anteriormente, se ve que el control prenatal no requiere de tecnología costosa ni requiere de metodología sumamente importante, sino un buen registro de los datos y un buen llenado de la historia perinatal base, fundamental. Eso por un lado la historia clínica y por el otro lado el cartón prenatal o el carnet perinatal, que debe llevar un registro especial para los controles prenatales que debe ser entregado a la paciente, porque así de esta forma es una copia, el carnet prenatal es una copia de la historia clínica que está en poder de la paciente y que puede ser llevado a cualquier centro de salud o donde la paciente requiere una atención y tiene toda su base de datos. Es una recomendación de tipo A, y esto ¿qué hacen? El carnet perinatal y la historia clínica perinatal favorece el cumplimiento de las normas y de las guías, sirve para registro legal, facilita la comunicación intramuro y extramuro. ¿Esto qué quiere significar, intramuro y extramuro? Es la comunicación de un primer nivel, que serían los centros asistenciales, centros de salud, a un hospital de referencia, un hospital de mayor complejidad, y mejora la fuente para evaluar riesgos. Además, estos datos se vuelcan a un sistema informático que se llama sistema informático perinatal, que nos sirve para normatizar y unificar la recolección de datos, como dije antes, facilitar la comunicación inter y extramuro, fortalecer el cumplimiento de las normas, procesar los datos localmente, formar un banco de datos perinatales, implementar un sistema de vigilancia epidemiológica, sirve de base para la planificación de atención, identificar la población asistida, evaluar la asistencia, categorizar los problemas, realizar investigaciones, complementar los resultados y facilitar la auditoría. Todo esto se hace con el sistema informático perinatal, pero lo más importante, y quiero que les quede claro, que si los profesionales no completan adecuadamente la historia clínica a cada uno de los ítems, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto el sistema informático no va a hacer reflejar los datos que son verdaderamente importantes, y no se pueden sacar estadísticas correctas, porque si la historia clínica no está llena completamente, el sistema informático no lo va a poder evaluar. Bueno, fíjense lo que vengo diciendo desde el principio, fíjense el suministro de apoyo, o sea, la tecnología que nosotros necesitamos solamente para hacer un control prenatal de bajo riesgo en un primer nivel de atención o en un segundo nivel de atención, siempre evaluando riesgos. Fíjense que lo único que necesitamos es un gestograma, una cinta obstétrica, calcular el índice de masa corporal, un ficha calendario, guías de control prenatal, balanza, tallímetro, citoscopio de Pinar o un detector de ultrasonido de latidos cardíacos fetales, tensiómetro y citoscopio del adulto. Esto es toda la tecnología que nosotros necesitamos para hacer un buen control prenatal. Por eso que dependen exclusivamente de la calidad que el profesional le dé a la atención. No se necesita ninguna tecnología de alto costo para poder realizar un buen control prenatal. Recuerde que siempre diferenciando el riesgo y sabiendo en qué momento derivar la paciente a un centro de mayor complejidad cuando se desvíen de las normas de control prenatal de bajo riesgo. Por eso quiero insistir siempre que esto es control prenatal de bajo riesgo, pero son el 80% de la población, y esto es solamente lo que necesitamos. Bueno, como verán en esta diapositiva, resumimos un poco todo lo que venimos hablando, que son los objetivos y las actividades propuestas para el control prenatal. Ya me parece que esta diapositiva no hace falta que comentemos, porque es todo lo que nosotros estuvimos hablando recién. Así que bueno, fíjense que es todas las actividades propuestas y el objetivo que tiene cada una de las actividades,
que ya fueron expresadas en cada una de ellas, así que no creo que corresponda volver a hablar sobre este tema, pero es un poco el resumen de todo lo que venimos hablando. Bueno, en esta diapo quiero hablarles sobre los factores de riesgo que tiene la embarazada. Y recuerden que factores de riesgo indica nada más que esto, factores de riesgo. Es algunos de los factores que pueden complicarnos en el embarazo, pueden complicarlo. O sea, ustedes ven una historia clínica que una mujer ya sea en el interrogatorio y en el embarazo actual tienen algunos de estos factores de riesgo, tienen que prestar más atención y tener cuidado porque puede complicarnos el embarazo. Por ejemplo, tenemos los individuales o socioeconómicos que tienen que ver con la edad menor de 15 o mayor de 35, con la ocupación. Fíjense que la exposición a químicos o cargas horarias exageradas, un esfuerzo físico exagerado para la paciente, una desocupación familiar o personal, situación inestable de la pareja, baja escolaridad, talla menor de 1,50 m, peso menor de 45 gramos, dependencia de drogas ilícitas, abuso de fármacos en general y violencia doméstica. Los que tienen factores de riesgo con respecto a la historia reproductiva anterior, como por ejemplo muertes perinatales anteriores, recién nacido de bajo peso o alto peso, o sea, menor de 2.500, mayor de 4.000, abortador habitual o abortos provocados, cirugía uterina anterior, hipertensión, antecedente de hipertensión, la nuliparidad, multiparidad y el intervalo intergenésico menor de 2 años. Todos estos son factores de riesgo, así que hay que tenerlos en cuenta cada vez que se evalúa una historia clínica y en cada una de las consultas. Continuando con los factores de riesgo, bueno, acá tenemos ya diferente a lo anteriores, acá son patologías maternas, enfermedades clínicas, cualquier enfermedad clínica que tenga la paciente, como vemos acá, ya complica el embarazo, ya no es un factor de riesgo, sino una complicación propia del embarazo, como por ejemplo también vemos las desviaciones obstétricas en el embarazo actual. Estas ya dejan de ser factores de riesgo, sino son complicaciones que se van produciendo durante el control del embarazo, como por ejemplo desviación del crecimiento fetal, aumento del número de fetos, o macrosomía, o aumento del volumen del líquido amniótico, o disminución del líquido amniótico, ya sea polihidramio o oligoamio, la ganancia de peso inadecuado, ya sea en más o en menos, la amenaza a parto de pretérmino, preeclampsia, hemorragia durante la gestación y madre con factor RH negativo. Estos ya son complicaciones, o sea, desvíos que tenemos que tener en cuenta de un control prenatal de bajo riesgo. Todo esto ya sería lo que nosotros tenemos que evaluar en cada una de las consultas para saber si continúa con un embarazo bajo riesgo o lo tenemos que derivar al alto riesgo y aplicar las guías y normas para cada una de las patologías que vamos detectando. Bueno, como vemos en esta diapo, ya estuvimos hablando sobre los antecedentes de la paciente, sobre la edad, los hábitos, así que bueno, vamos a pasarla rápidamente, pero es lo que ya estuvimos hablando, ustedes después se fijan cuáles son los antecedentes, ya vamos a ver sobre la historia clínica, cómo se completa la historia clínica, esto ya lo vimos, así que bueno, ténganlo presente igual, pero ya hablamos sobre los antecedentes y todos los hábitos y los datos actuales del embarazo. Lo mismo en esta diapositiva, son los datos del embarazo actual, consumación del embarazo, itinerarios gestacional y la vitalidad, que esto es lo que ya dijimos que se debe hacer en cada una de las consultas.
Bueno, con respecto al estado nutricional, lo que podemos sacar de esta diapo, lo fundamental es que tenemos que nosotros hacer el índice de masa corporal, que es peso por talla al cuadrado, y sacamos el índice de masa corporal, que de acuerdo a este índice de masa corporal vamos a ver el aumento que tiene que tener en total la embarazada. Cuando tiene un índice de masa corporal bajo, menor de 19.8, el aumento tiene que ser mayor, 12.8 a 18, cuando está dentro del valor normal, que es 19 a 26, va a tener que aumentar entre 11,5 a 16, y cuando está en alto peso, entre 26 y 29, la ganancia tiene que ser mucho menor, entre 7 kilos a 11 kilos y medio, y cuando está en obesidad mayor de 19, tiene que tratar de aumentar menor de 6 kilos. Todo esto va a estar trabajado y acompañado con la nutricionista, los consejos nutricionales, tanto para el bajo peso, o sea que debe recibir, primero, detectar alguna enfermedad que pueda afectar el bajo peso que tenga la paciente. Y si no tiene ninguna enfermedad y sacamos el factor que le hace tener el bajo peso, implementar un sistema de aumento de la alimentación, consejo nutricional, administrar ácido fólico, hierro, leche fortificada, y en las pacientes obesidad también hay que mandarla a la nutricionista, indicarle actividad física y una dieta adecuada. Bueno, de esta diapo también ya hablamos, que como le dije antes, recuerden que se hace un examen clínico general, y recuerden que la paciente es el primer contacto que puede tener con el equipo de salud, así que es importante realizar un examen clínico general. Con respecto a la evaluación odontológica, toda la embarazada debe requerir una consulta con el odontólogo. Es fundamental que tenga esto, y si tiene pieza dental en malas condiciones debe ser tratada, y si no requiere tratamiento se le debe aconsejar la enseñanza de la higiene oral más la autoaplicación de flúor. Esto es importante porque toda enfermedad periodontal lleva amenaza por prematuro, bajo presión nacer, ruptura prematura de membrana. Ya también lo habíamos hablado, que esto forma parte del examen clínico general y fundamental el gineco-obstétrico, el examen mamario, examen de tracto genital inferior con inspección de la vulva, especuloscopía, PAP, y si se puede realizar colposcopía también es importante. No olvidemos que en toda embarazada se le debe realizar el control de Papa Nicolau. Es fundamental, inclusive lo importante es en el primer trimestre, si la podemos pesquisar, pero hasta las 22, 23, 24 semanas se puede realizar un Papa Nicolau sin ningún inconveniente. Así que esto se debe recordar porque ha habido casos de pacientes con múltiples embarazos y a ninguna se le ha tomado el Papa Nicolau y debuta con un cáncer de cuello. Así que es fundamental la toma de Papa Nicolau, lo vuelvo a repetir. Bueno, ya hablamos que es importante también la patología no transmisible de detectar en el embarazo, como la anemia, la incompatibilidad sanguínea, la diabetes, la hipertensión y el asma. Son todas enfermedades que complican el embarazo, no son transmisibles y deben ser detectadas. Si hablamos específicamente de anemia, por definición, anemia es la hemoglobina menor a 11 gramos y debe de ser tratada. Pero la población de embarazada es alta el porcentaje de anemia, lo que podemos llamarlo una endemia. Por lo tanto, toda embarazada necesita suplementación de hierro, independientemente del nivel de hemoglobina. Entonces, toda embarazada necesita suplementación de hierro.
La suplementación de hierro se da 60 miligramos de hierro elemental para la suplementación, y si verdaderamente tiene anemia se debe dar 120 miligramos por día de hierro elemental. Recuerden, fundamental, independientemente del valor de la hemoglobina, a todas se le debe dar suplementación de hierro. Con respecto a la incompatibilidad RH sanguínea, o sea, yo quiero tratar en estas diapos de comentarle todos los estudios que se le pide a la embarazada en el primer control, que como dije, el grupo sanguíneo, que si es negativo se le pide, a la embarazada se le pide el grupo factor, que si es negativo se le debe pedir al esposo, y si llega a ser negativo se lo repite en el trimestre. En realidad es para que ustedes sepan que son los pedidos de laboratorio que se le debe hacer, pero cada una de las patologías que vamos a ver ahora se van a dar en el alto riesgo en su momento adecuado. Así que no se preocupen, estas diapositivas son informativas nada más, pero van a tener un tema específico de incompatibilidad RH. Lo mismo con diabetes, yo quiero más o menos que tengan idea cómo se pide y qué valores tiene que tener la glicemia en la mujer, pero ustedes van a tener una charla y un tema específico que va a hablar todo sobre diabetes. Pero recordemos que los factores de riesgo para diabetes es diabetes gestacional previa, antecedentes familiares de primer grado, macrosomía fetal, edad materna mayor de 30 años y mortalidad perinatal y abortadora habitual. Lo importante de esto es que quiero que ustedes recuerden cómo se hace el diagnóstico, que se hace en la primera consulta. Se pide glicemias en ayunas, si tienen dos determinaciones mayor a 100 miligramos por decilitro, se debe derivar al alto riesgo. O una sobrecarga de glucosa, o sea, esa glicemia en ayuna, y se le da 75 gramos de glucosa, se le determina la glucosa a las 2 horas, y si da mayor de 140, también se determina diabetes gestacional. Por esas dos causas se derivan al alto riesgo. ¿Cuándo se hace esta determinación de la glicemia y a quién? ¿A quién? A todas. Todas las embarazadas deben tener la glicemia postprandial en edad gestacional alrededor de las 26-28 semanas. Recuerden, vuelvo a repetir, que a todas las embarazadas se le debe hacer el control postprandial para detección de diabetes gestacional. Ahora, si tenemos muchos factores de riesgo y hay una desviación del crecimiento fetal, una macrosomía fetal, a pesar de que la glicemia la postprandial sea normal, o sea menor de 140 miligramos, a las 28 semanas se le debe de repetir entre las 31 y 32 semanas. Bueno, con la hipertensión vamos a tener lo mismo. Por supuesto que van a tener una clase específica sobre hipertensión, pero recuerden que los factores de riesgo son similares a los de diabetes. La edad es un factor de riesgo, antecedentes familiares, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo, antecedentes obstétricos de embarazo múltiple, preeclampsia, aumento de peso brusco. Bueno, como ven acá en la diapo, todo eso son los factores de riesgo de hipertensión, pero lo más importante en este momento que estamos dando control prenatal, recuerden que en todas las visitas se le debe tomar la presión arterial y preguntar a los pacientes algunos pródromos que pueden hacernos pensar en que puede la paciente tener hipertensión, y aparte, como dije siempre, contenido de educativo y los signos de alarma. Hablar en cada una de las consultas cuáles pueden ser los signos de alarma, de hacer pensar a la paciente que puede estar haciendo una hipertensión y que debe consultar en forma rápida al centro de salud. Bueno, y en esta diapo vemos fundamentalmente, sacando tétanos por supuesto, son todas las enfermedades de transmisión vertical.
Recuerden que se le debe pedir en el control prenatal la serología para sífilis, la VDRL, Chaga, toxos, VIH, investigar sobre tuberculosis, infecciones urinarias, hepatitis B, rubiola, infección por estreptococo hemolítico. Vamos a ir detallando rápidamente estas patologías, pero para que ustedes sepan y entiendan por qué se le pide en el primer control y cómo se le pide. También vamos a tener una clase especial de enfermedades transmisibles. Así que esto es para que tengan un poquito de idea sobre el pedido y la importancia que tiene en el control prenatal y en las primeras consultas. Bueno, esto sí es importante sobre la vacunación antitetánica. Saben que se debe hacer 2 dosis con intervalo de 6 semanas más un refuerzo a los 12 meses. Si la paciente tiene un esquema completo, eso también es importante evaluarlo en el carnet prenatal si tiene la paciente o pedir el carnet de vacunación, porque si está vacunada correctamente no se le debe hacer ningún refuerzo por un intervalo de 5 a 10 años. Tenemos sobre vacunación para el tétano, la doble adulto, porque bueno, cuando te falta datos, a la embarazada hay que vacunarla igual. Las otras vacunas de la embarazada son la antigripal, importante, la triple acelular y la de la hepatitis B, que se puede colocar también durante el embarazo sin ningún inconveniente. Si fuera necesario, completar algunas dosis que les faltan. Bueno, continuando con las enfermedades de transmisión vertical, teniendo Chagas, se pide la serología en la primera consulta. Lo importante para determinar si una paciente es Chaga positivo, se deben de pedir 2 determinaciones, ya sea por JAI o ELISA, y si para que sea positivo, las dos tienen que dar positivo. Y si una da positivo o otra negativo, se busca una tercera determinación, que puede ser IFI, y ahí se confirma. Si el Chagas es positivo, lo único que se le hace a la embarazada es pedir un control cardiovascular y controlar a los hijos menores de 15 años, y si es negativa, no se le pide más, porque nosotros no estamos en zona endémica y por lo tanto con una sola determinación negativo es suficiente. Recuerden que antiguamente se decía que había que pedir el Chagas en las zonas endémicas, pero bueno, esto no es correcto, se debe pedir a todas las embarazadas por las migraciones internas y porque es una enfermedad de transmisión vertical que se puede detectar y de esta forma evitar un Chagas congénito. Bueno, como les dije antes, quédense tranquilos que sobre este tema va a haber una charla especial. Esta es informativa sobre el control prenatal nada más. Bueno, toxoplasmosis es una enfermedad que nos complica mucho en el embarazo. Solamente quiero que sepan ustedes que se le puede pedir dosaje de inmunoglobulina G, que como dije al principio, en medicina preconcepcional, si tenemos la determinación antes del embarazo y es positiva, una toxolatente, no se debe pedir en este ni ningún embarazo más. Y cómo podemos saber si es una enfermedad crónica o aguda, pedirle inmunoglobulina G, y si da positivo se le va a hacer tratamiento. Si da negativo se le repite cada 2 meses. Eso es, si se lo convierte se hace tratamiento. Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan por qué se le pide y la importancia en el control prenatal, que es lo que estamos hablando ahora, pero luego de repetir va a haber una clase específica sobre enfermedades transmisibles y enfermedades de transmisión vertical. Bueno, con la serología de VIH pasa lo mismo, se le pide en la primera consulta y por lo menos en el último trimestre, y si se le pide en el ICSI se confirma con Western blot y después se realizan los estudios correspondientes para la paciente que es VIH positiva. Por ahora es lo único que quiero que sepan.
ya van a tener una clase especial sobre eso. Con respecto al dosaje de la hepatitis B, que también forma parte del laboratorio de rutina en la embarazada, se pide fundamentalmente en el último trimestre y la importancia de esto es saber si la madre es positiva para avisar al neonatólogo para que realice la profilaxis dentro de las 12 horas de vida con gamma globulina hiperinmune anti-D para evitar de esta forma que el bebé tenga en el futuro una hepatitis crónica o un hepatocarcinoma. Así que es de suma importancia pedirla y fundamentalmente en el último trimestre. Bueno, ya habíamos hablado que es importante el urocultivo en el primer control como rutina, está dentro de la rutina de la embarazada, porque podemos pesquisar las bacterias asintomáticas. Que las bacterias asintomáticas es fundamental pesquisarla y hacerle tratamiento a la embarazada porque las bacterias asintomáticas sin tratamiento aumentan las posibilidades de partos prematuros, rotura prematura de membrana y bajo peso al nacer. Si es negativo, no se repite nunca más el urocultivo durante el embarazo, salvo que la paciente presente síntomas. Esta diapo la traje específicamente para que recuerden que está por ley, es una ley 26.369 de salud pública, la toma del estreptococo beta-galateae a las 35 y 37 semanas, vaginal y perianal. Lo traje específicamente para que recuerden, porque muchos profesionales se olvidan y no va a haber ninguna posibilidad de defensa si tenemos un chico infectado por estreptococo beta hemolítico. Como dije anteriormente, la detección del estreptococo beta hemolítico es a las 35-37 semanas, vaginal y perianal. Es importante detectarlo, pero solamente sirve para el trabajo de parto, porque el contagio está por el canal del parto. ¿Y cómo se evita? Con una prevención con penicilina endovenosa en bolo y 2.500.000 endovenosos cada 4 horas durante el trabajo de parto. Recordar que siempre se hace profilaxis intraparto en las pacientes con cultivo u orocultivo positivo a estreptococo beta hemolítico, fiebre intraparto por arriba de 38 grados, parto prematuro por debajo de 37 semanas, una ruptura prematura de membrana 12-18 horas, un hijo anterior por sepsis por estreptococo y muerte fetal de causa desconocida. Bueno, esto es a medida de información, lo que se debe hacer en el control puerperal, que son entre los 7 y 10 días posparto, donde se debe examinar los lóqueos, las mamas, el perineo, si tiene episiotomía o desgarro, y es importante también al alta explicarle los signos de alarma a la paciente e indicarle la anticoncepción adecuada. Los signos de alarma que nosotros tenemos que explicarle son los lóqueos, si los lóqueos son fétidos, si tiene fiebre, controlarse la episiotomía, si tiene ardor al orinar, si tiene grietas en el pezón, porque la primera infección más importante son las mastitis, que le impiden la lactancia, hablar sobre la lactancia materna, que también forma parte de los contenidos educativos. Bueno, para finalizar y como conclusión, quiero que tengan presente estas palabras, que solo unas pocas causas son las responsables de la mayoría de las muertes que se producen relacionadas con la gestación. Estas pueden ser diagnosticadas por el equipo de salud en cualquier nivel de atención, sin requerir instalaciones costosas, aparatos sofisticados y laboratorios complicados. Únicamente se requiere de un control prenatal adecuado en cantidad, calidad y contenido, con empleo criterioso de la tecnología sensible que anuncien tempranamente la existencia de un riesgo mayor al esperado
y una organización apropiada de los servicios de atención. O sea, como le vengo diciendo, lo fundamental es el control prenatal en calidad, cantidad y calidad. Y ninguna tecnología importante y en cada una de las consultas evaluar riesgo y saber en qué momento se complica y deja de pertenecer a un embarazo de bajo riesgo y tener la claridad y la oportunidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad.